¿Cómo están? Si nos ponemos a pensar en las parejas que ha dado la historia del cine, seguro que todos podemos nombrar algunas. Elizabeth Taylor tuvo a Richard Burton, Fred Astaire a Ginger Rogers, Doris Day a Rock Hudson, Humphrey Bogart a Lauren Bacall, Katharine Hepburn a Spencer Tracy. Pero ha habido un actor del que podemos decir que ha formado dos parejas cinematográficas naturales, por un lado con Paul Newman y por otro con el director de la película que veremos hoy, Sidney Pollack. Supongo que ya habrán adivinado que hablamos del galán rubio por excelencia de Hollywood, Robert Redford. En el Callejón de las Maravillas les ofrecemos hoy la tercera colaboración de Redford y Pollack, una película de intriga que cuenta con alicientes como la imponente presencia del sueco Max von Sydow o la turgente Faye Dunaway. Pero ante todo veremos uno de los thrillers rodados durante la década de los 70 más recordados. Una época descreída en la que quedó más patente que nunca que la realidad siempre supera la ficción y la ficción siempre sabe aprovecharse de ello. Los 3 días del cóndor en unos instantes. Antes de ver los 3 días del cóndor les voy a presentar a los colaboradores que se encuentran hoy en el Callejón de las Maravillas. Son José Luis Pozo, más conocido ya para todos como José Chu, ¿verdad? Ya amigo del Callejón y miembro del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina. ¿Qué tal estás, José Chu? Pues muy bien, Benzi, encantado de estar con vosotros otra vez. Muchas gracias. También tenemos con nosotros al director de cine, Daniel Fernández. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, Benzi. Y también se encuentra con nosotros el presidente del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina y ya como dijimos en un anterior programa, realizador en toda regla. ¿Verdad, Chema? Sí, buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Buenas noches, Chema. Bueno, os voy a pedir por favor que recomendéis los 3 días del cóndor, José Chu. Bueno, pues los 3 días del cóndor yo creo que se sale un poco de lo que estamos habituados en el Callejón de las Maravillas, porque ya es una película de los 70 y ha pasado ya la mala época del cine que fueron los 60, ¿no? Mala época, transformación del cine, y es el momento donde surgen los Coppola, los Scorsese, los Pollack, ¿no? Y hacen un cine que no es como el de antes. Esta película que hoy vamos a ver, esta magnífica película, pues yo creo que si se hubiera hecho en los años 50 hubieran hecho una película de cine negro, y es tan enrevesada como puede ser aquella que nos liamos todos cuando la vimos, ahora no me acuerdo. La de Turner, con Robert Mitchum, ¿no? Retorno al pasado, que no había forma de saber qué es lo que había pasado. Hay que estar muy atentos. Aconsejo a los que ven ahora esta película por primera vez que estén atentísimos porque pasan muchas cosas y todas son importantes. Daniel. Bueno, pues esta es una película de espías en la época, además, de los espías, de la Guerra Fría, de la confrontación de Estados Unidos con diferentes países. Es una película que nos habla de la compañía, de la CIA, y que además, pues bueno, yo creo que se anticipa o adelanta gran parte de los asuntos en los que anda metido la compañía, incluso en estos tiempos de hoy. Muy interesante verla desde varios puntos de vista, como una película ya de la edad moderna, ya hemos superado el cine clásico, los años 70. Casi todas las películas americanas rodadas en Superscope en los años 70 tienen algo en común y bueno, es también referente de un género, que es este género de espías. Chema. Pues sí, efectivamente, yo no sé si decir que, porque la película efectivamente es de espías, y no sé si corremos algún película hablando de los espías. Enseguida van a ver por qué, lo van a entender enseguida, ¿no? Suele ser una profesión un poco peligrosa, sobre todo cuando descubres algo que parece importante, ¿no? Entonces, bueno, hoy van a descubrir una película importante, muy interesante, y sin duda de algo que ha comentado Benzi en la presentación, de esa unión entre Sidney Pollack y Robert Redford, que dio fruto, o que muchas películas antes y después de esta, y realmente es una pareja que da la sensación de que van de la mano, es decir, es muy como que se transmite y se nota. Entonces lleva todo el peso de la película Robert Redford en este caso,
y constantemente vamos como si no nos quisiera ver detrás de él, como si fuéramos otro espía más, intentando averiguar, bueno, qué es lo que va a averiguar ahora, qué va a saber ahora, por fin va a saber lo que tiene que saber, qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de paciencia y lo sabemos en un rato. Inquietos. Pero no se lo pierdan, como dice Josécho, muy atentos. Pues ya lo saben, hay que estar muy atentos a esta película porque van a descubrir muchas cosas interesantes. Luego hablamos de ella, Los 3 días del cóndor. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Hoy vamos a comentar Los 3 días del cóndor. Decíamos al principio que una de las señas de identidad de esta película y por la que se caracteriza es por estar con este tándem casi perfecto que formaron Sidney Pollack y Robert Redford, que lo transmiten muy buen rollo, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Cuando trabajan juntos se nota la química entre director y actor, aunque uno esté detrás de la pantalla. ¿Con qué películas os quedáis de las que... ¿9 fueron? ¿9 las que...? Siete. Yo creo que 7 Siete hicieron juntos. producciones juntos. ¿Con cuál os quedáis de las que hicieron juntos Pollack y Redford? Yo me quedo con esta. Con esta, Los 3 Yo creo días también. del cóndor, ¿sí? Jeremiah Johnson es está muy buena, bien, sí. pero creo que Pero- esta es más interesante. La Sí. crítica no es muy benevolente con esta película y sin embargo nosotros antes nos estábamos comentando durante la peli que es una de nuestras favoritas de Pollack. Sí, yo me quedo con esta. Y fíjate que las dos anteriores que hace, su actor que parece que va a ser su actor fetiche es Burt Lancaster. Y además lo hace de maravilla. Es verdad que no tienen mucho tirón, aunque a mí me encantan, tanto La fortaleza como Camino de la venganza. Me parecen dos películas, para ser las primeras, pues estupendas, ¿no? Excelentes. Bueno, pero esta sí, yo creo que hay un cambio cualitativo a mejor con esta película, y además es que no deja de hacer películas buenas. Empieza todas las que hace en un periodo de 7-8 años, hasta Tutsi más o menos así, son magníficas. Es ya la generación de cineastas que vienen de la televisión. Ya no son como cineastas Rumbo, que se forjan en el cine, sino que vienen de la tele y tienen un estilo completamente nuevo. Y Redford también. Redford es un actor que cae en el cine a través de la televisión, ¿no? Yo creo que si no llega a ser por la tele es lo que... Antes has hablado de que era una película de la modernidad. Yo creo que lo que deja atrás este tipo de cine es la modernidad. Porque lo que pasa en los 60, que es un poco de confusión en todos los sitios. No, En me Europa- refería a modernidad en cuanto a que el cine clásico termina. Acaba, es decir, a mediados de los años 50 el cine empieza a cambiar y tiene eso que decías tú, ese periodo de transición de los años 60, que no sabemos muy bien a qué jugamos, salen algunas buenas películas, Sí. pero ya en los es 70... porque es como si buscaran, como en literatura, un lector ideal. Entonces se quitan de un plumazo un montón de posibles clientes, yo Sí. creo. No se puede buscar un público ideal. No va con la máquina, ¿no? Y en los 70 es cuando el cine se hace la más grande de las máquinas. Hay un sociólogo que se llama Ellis Frampton y le llama al cine la gran máquina, la que más dinero mueve. Y además el cine es el momento cuando el arte se hace absolutamente de la humanidad. Pasa a ser un objeto de una mercancía absoluta, ¿no? La arquitectura no podía ser una mercancía absoluta, la pintura tampoco, casi nadie puede comprar cuadros buenos, pero al cine pueden ir todos. Ahora pagas 7 euros, 5 euros, antes pagabas 20 pesetas, yo he pagado 7 pesetas y he ido al cine cuando era joven. Y entonces veías obras de arte magníficas. Yo creo que hay una película, no sé, de Sidney Pollack, pues ya que hablamos de Sidney Pollack, no sé si os parece, que está un poco a caballo de estas dos cosas que estáis comentando. Dejamos la época clásica, entramos en otra etapa, Danzando tan malditos, que quizás es su primera justo la película tercera, después de esta. importante o más conocida, tiene de esas dos cosas, quiero decir. No está escrita para ese público que tú dices seleccionado, selectivo, está para otro tipo de gente, quizá más cerca de ese cine clásico que acabamos de abandonar unos años antes. casi de los 70. Sí, efectivamente, está en el 69 y sin muy embargo clásico, todavía Sí, justo mantiene después mucho de eso. Lancaster está hecho esto. Ese, no sé, a lo mejor es una mala comparación, pero os acordáis, en otro programa estuvimos hablando de la última película de Bogdanovich, también pasaba un poco eso, ¿no? Sí, Comentaba un Bogdanovich poco está en ese paquete, ese, En el de Coppola, esa unión, ese digamos, tiene esa, Un poco similar, sí. ¿verdad? Establecía Josécho anteriormente un símil con la literatura. La literatura que tiene mucho que ver en esta película Claro. es
es Sí, fundamental, porque- aunque parece un poco increíble, ¿no? No, Que haya- lo llega a decir Robert Redford, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir un trabajo como este? Leer libros. La película es que está tratando cosas que nunca se han tratado en el cine antes. El hecho de hablar de la literatura, de que lo importante sea lo que hacen y que tiene que ver con la literatura. El hecho de que no sea la imagen, sino que sean las voces lo más importante, las comunicaciones. Hay una película de Coppola de esta época, es La Conversación, que son las voces, ¿no? Además que es muy recurrente. Estás viendo esta película y directamente te vas a pensar en la conversación y al Sí, revés. a mí también me ha pasado. Y el momento además álgido en esta película de la comunicación es cuando se mete ahí en esos pasillos, que es todo voces, cuando conecta los cables para liar a los de la Eso CIA. es un poco increíble, ¿no? Ultra tecnología, ¿no? Pero lo ha leído en la novela. Bueno, lo ha leído. ¿Te das cuenta? Lo que es la columna informativa de la película es extraordinaria. O sea, el tiempo que dedica Sidney Pollack y el guionista a contarnos todos los elementos de vanguardia, de última tecnología, todos aquellos teléfonos y los pinchos, Pero qué que bien. hoy en día nos provocan de nuevo una sonrisa, pero que en aquel momento eran Sí, pero- aquellos ordenadores donde conectan. y todo. Pero lo hace muy bien porque Sí, te sí. presenta a los personajes que van a morir. No solo te presenta a Robert Redford, sino le da sentido a lo que va a hacer luego Robert Redford, porque les pones cara, les pones sentimientos. O sea, han matado claro. a la China y sabes que le está doliendo cuando lo está por esa pincelada que han dado Sí, al sí, porque principio. además Es no hay magnífico. nada directo, ¿no? No hay un diálogo, no hay una relación directa, sino algo que está apuntado, muy bien apuntado. A La mí me encanta. presentación, claro, esa antes de mientras él va en la moto por la calle, llega con la bicicleta, y esos planos que vemos del interior, y las pequeñas conversaciones, casi rutinarias, vamos, y de cada día, ¿no? Entre ellos, te hace que cojas un pequeño empatía con ellos, y sin embargo, dentro de 5 minutos Nos nos va explica a también cargar a que todos. él no es como los Todos demás, ¿no? muertos. Que él sale por una puerta distinta, que no sigue los procedimientos. Claro, claro, eso le O sea, salva. claro, eso lo salva. De todas maneras, esa presentación, esa foto que le hace a esos personajes, que hace que empaticemos con ellos, ¿no? Como dice José Mari, luego sirve también para que nosotros mismos veamos la crítica a ese poder concreto. Yo recuerdo cuando vimos a Quemarropa hace poco, que hablaban del poder, pero era un poder más abstracto, Sí. o con Estaba menos... definido. No sabíamos qué tipo de ¿También poder puede era. ser, ¿Puede Aquí ser es que el le llaman a la Estado. compañía también? ¿O- Sí, pero no, La organización. La organización. Por eso Verdad. era más abstracto, no estaba personalizado. No se sabe si eran gángsters, si eran políticos, si eran empresarios. Aquí es el gobierno. Sí, sí. Aquí es Estados Unidos. Lo que está haciendo ahora, además. Lo que va a pasar en el año 80, que se van a ir a Irak y van a... Además es a la idea Arabia que Saudí. tenemos de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, ¿no? Que no trabajan para hoy, trabajan para dentro de 20 años, o de 30 años, o de 50 años. Y eso queda muy claro y además es bastante certero, ¿no? Al final Sí, esa, sí, sí. esa amenaza sobre el petróleo, esa amenaza sobre los países y la invasión de los países árabes, pues Que en el nombra- año 90. claro, ¿no? claro. Fue. Nombra a todos. Es premonitorio, fue en claro, serio, ¿no? estamos en el año 75, como tenemos la perspectiva de 2010, es curioso, ¿no? Poder comprobar esas cosas que se dejaban caer. Una de y las cómo- mejores cosas, creo, de esta película es que aunque hace esta crítica feroz, por otra parte te ofrece ese magnífico diálogo final, que bueno, que también pone un poco en tela de juicio pues estos pensamientos de que bueno, que todo lo que hacen los gobiernos es malo, que nunca es justificable, Ahora que no, tal. entonces, pregúnteles cuando empiecen a padecer escasez, cuando no haya calor en sus hogares, cuando pasen frío, cuando sus máquinas se detengan, cuando los que jamás conocieron el hambre comiencen a padecerla. ¿Sabe usted una cosa? No querrán que les preguntemos, querrán que se lo solucionemos todo. Sí. Hombre, Deja ahí todo, abierta esa- aquí entraríamos en una discusión política bastante compleja, ¿no? Incluso, vamos, que a Sí, veces pero los estados... no te lo pone blanco y negro no. del todo, es decir, ya te ofrece ahí unos matices grises Sí, bastante yo creo que lo hacen bien, yo interesantes. creo que lo hacen muy bien. Entonces no caen en... Uy, si me perdonéis, esto no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero la última escena, cuando está Harrison Ford hablando con... Harrison Ford. Ay, perdón. Ahora entenderéis por qué lo digo. Cuando está Robert Redford hablando con el que da la réplica, ¿cómo se llama? Cliff Robertson, Sí, Robert Robertson, Higgins. ¿no? Cuando está con las solapas de... ¿No recuerda a Roger Haber de Blade Runner? Es que es igual que Roger Haber cuando va en los cuellos de Roger Haber. Y digo, pero si esto es casi Blade Runner, la estética de Blade Runner está ahí. Que faltan años. No es que te tienen que poner Blade Runner, tienes que venir a ver. Efectivamente.
Sí, sí. Vamos a hablar de los actores de esta película. Me gustaría que mencionáramos a Max von Sydow, porque su presencia es fundamental. No podemos entender ya el personaje del mercenario sin la figura de este sueco casi impasible. Bastante peculiar. Frío como su propio país, ¿no? Recién llegado del... Y muy del profesional, Género Norte, es el muy profesional por excelencia. Sí, bueno, Además que no se casa con nadie, no Es quiere que- entender ni a un bando ni a otro. Le da te exactamente he igual. fallado en esto, te hago Bueno, este trabajo Margot Sido gratis. Que Para se ha cualquier transformado- cinéfilo tiene que estar en un pedestal, ¿no? Y se ha transformado en un arquetipo, porque el personaje que hace Max von Sydow ahora sale en muchísimas películas a posteriori. ya Cada tenemos año en- hacen 2 o 3 con un personaje En parecido. Shutter Island al también este. hace un Efectivamente. personaje Sí, bien reciente. curioso y con la de Scorsese, la última, Ajá. con importancia para la trama, en una de Spielberg también, en Inteligencia Artificial, no, en la otra, en Minority Report. Ah, sí, Minority Report también, También es hace el, ahí su- el malo. su Hay una papel. película española que va de suerte, ¿no? Que se titula Ah, sí, Impacto, yo Impacto. creo, algo así, que también hace un personaje muy similar. Pero bueno, yo me refiero a que hay otros personajes que hacen el personaje que hace Max von Sydow en esta. Fijaos, en el 2 o 3 años antes hace El Exorcista, ¿no? Y yo creo que lo ves ahora en una película más von Sydow y está igual que en El Exorcista, ¿verdad? Parece, han Y pasado además 40 curioso, porque años. es que es tan gran artista Mark von Sydow que lo ves en sus películas con Bergman, en aquellos grandes protagonistas, y lo ves en estas películas americanas haciendo personajes en películas de género. Y dices, ¿cómo un tío puede tener esa dualidad, ¿no? Sí. De trabajar tan bien en los dos registros? Yo creo que aquí le llaman que parece un labriego, bueno, dicen un campesino, porque, bueno, hay varias películas que hace de campesino con Bergman, ¿no? Hablábamos antes de los Sí, sí. comulgantes, ¿no? Los comulgantes y... en Pele el bueno, y Conquistador. también aquel de Pele. Ahí le Pele dan- con El Billy Conquistador August. también. Oscar la No, mejor la película extranjera. sí. Es sueca, película finales de los danesa, 80. danesa. Sí, de Ahí Billy August, también. Sí. Nacional Y de no Dinamarca, sí. y, bueno, claro, de texto escrito, Joe Wright es el primero que dice algo que ha señalado antes de lo imprevisible de que Redford se va a probar, es el que lo dice también. Bueno, no sé si puede atraparle porque es imprevisible, es más difícil porque, claro, no es alguien a quien se pueda seguir porque de pronto cambia de actitud y, como diciendo, también no es perfectamente. fácil atrapar Es al un humano cuadro. inteligente. Se Sí, sí. dedica Ahora se mucho repite tiempo muchas el veces. guión a explicarnos quién es el personaje. Se nos va dando poquito a poco hasta que realmente sabemos a qué se dedica dentro de la agencia. Pasa tiempo y pasa historia, ¿no? Yo no sé, También hay hacia cosas que adelante. pasan, por ejemplo, cuando ¿por qué deja el paraguas al principio? Se da una señal, pero ¿a quién? ¿A que venga ya el cartero? ¿Os acordáis que está lloviendo y deja el paraguas en la acera, en una papelera, y se van dando? Sí, sí. ¿Y Bueno, ¿Por qué dejar el paraguas? puede Pero no sabes por qué. La película, la narración está llena de guiños desconcertantes, porque Claro. también es voluntad del director, ¿no? Que nosotros mismos estemos desconcertados. Sí, hay ¿De qué va pistas, todo esto? Son pistas buenas y como- pistas falsas. Sí. Eso es, eso es como... Pues Pero sí sin puede embargo, ser, sin sí. embargo, el guión contempla ese problema. Y vamos, de hecho, esa frase que dijo Hitchcock, si quieres que el espectador se entere de algo, repíteselo por lo menos 3 veces. Y en la película está utilizado, porque en la peli dura 1 hora y 50 minutos, un poquito más. Pues hacia el minuto 75, cuando ellos van en el coche, va él con Faye Dunaway en el coche, le cuenta a ella, que es un recurso de guión perfectamente lícito, y se lo cuenta al espectador a la vez, de qué va esta historia. Él le está contando a ella, yo he descubierto algo que no sé lo que es, pero debe ser muy importante para alguien y por eso me quieren matar. Ese es el resumen de la hora y pico que llevamos visto y a partir de ahora vamos a ver el desenlace. Y que los malos todos se llaman Connie. O sea, todos acaban en I, los malos. Oye, lo mismo has descubierto ahí algo. Igual. A lo mejor quiere decir algo. Una pista, es una pista, ¿no? Es una pista. Hemos hablado de Max von Sydow. ¿Qué os parece Cliff Robertson? También está muy Sí, bien. me gusta. A mí es un actor que me encanta, desde Picnic. Y, a mí la película que más me gusta de este hombre, de Robertson, porque la vi cuando era pequeño y la he vuelto a ver muchas veces y he leído la novela de la que está hecha, es Charlie. Charlie es una de mis películas preferidas y que le aconsejo a todo el mundo que la vea porque es una magnífica película. Él Aunque es está una fantástico. total serie B, ¿eh? Pero Sí, pero a él le valió un Oscar. quiero decir. sí, le dieron el Oscar. Y vamos, que ahí me encanta. ¿eh? Y luego, pues todas las demás que ha hecho. A mí me cae muy simpático desde Falcon Crest. Ahí haciendo de padre de Lorenzo Lamas, el padre ausente que aparece en la 3ª o 4ª temporada. Fantástico, Cliff Robertson. Tenemos también a Faye Dunaway en esta película. ¿Qué os parece la relación entre ellos?
A mí me parece creíble. ¿Te Yo parece creo que creíble? en la novela ¿Tú igual crees? más, porque la novela debe de ser el doble de enorme, porque Sí, creo que se titula Los Seis. del Cóndor, ¿no? Parece que es un error cuando sale, se basada en la novela Los 6 días, ya son O sea, 6. que pasan más días de relación, ¿no? Entonces, en la novela Es igual... quizá un poco atropellado, quizá un poco Quizá está forzado, más pero, sí, desarrollado. pero Hombre. merece la pena simplemente por la escena romántica que está, es muy bonita, es muy moderna Pero además, no muy está bien iluminada. forzada, ¿eh? No. A veces en las películas actuales se lían allá a fornicar en cuanto se guiñan el ojo. No, aquí tiene sentido que se junten. Claro, porque ya han dado pinceladas diciendo que se las llevaba a todas. Quizá la historia del tipo que está en la estación de esquí, que aparece... O que los dos está un personajes un poco- están Sí, está, un que poco no al esté tan límite, solitario. de alguna manera. Sí, eso es un hallazgo tremendo del guión y de hecho el guión, la historia está yo creo articulada sobre esa premisa, un personaje que está al límite, es decir, cuando el objetivo del personaje es salvar la vida, está entre la vida y la muerte, la película gana. Si es una de acción, evidentemente gana, ¿no? Porque, claro, el que se pone del lado del protagonista, que es el espectador, está haciendo un viaje entre la vida y la muerte, no sabe lo que va. Y menos cuando no sabe, me quieren matar y no sé por qué. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Yo creo que Hablando nace de- de, perdona, José, nace un poco a lo mejor desde el punto de vista del guión también, a lo mejor se ha trabajado en ese sentido. La relación que puede costar, la pregunta que tú haces, si es creíble o no es creíble, a lo mejor de la propia historia increíble de Robert Redford, es tan increíble que a ella le acaba resultando creíble. Bueno, es imposible Sí, que es se cierto. inventen todo esto. Tiene que ser cierto, ¿no? Entonces es como si le emocionara o le envolviera y le llega a sentir una cierta admiración por este hombre que está atrapado en algo que no sabe de momento ni lo que es y como, bueno, pues tendré que ayudarle, ¿no? Es como si se siente impelida a hacerlo, Claro, ¿no? eso También, también, si también hubiera- hace que Y además es Robert Redford, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, Ha sido- si le han puesto aquí será por algo. De hecho, Charlton, pues a lo mejor ya se lo pensaba dos veces. Melbourne Line, algo así, ¿no? Y nos Hubiera encanta funcionado. Charlton. Sí, sí. A mí me pasa, hablando de las situaciones límite que has nombrado antes, la definición de situación límite es no poder no. A mí hay una cosa que me pasa con Faye Dunaway, que es que no puedo no dejar de mirarle a los ojos. Con la rotundidad que tiene esa mujer, que es tan grande pues como otras actrices, María Galiena, tal, que suelen ser muy atractivas, pero yo cada vez que miro a Faye Dunaway en la película, siempre se me va la mirada a los ojos, no sé qué tiene algo atrayente, no voy a decir atractivo. Sí, ¿cómo mira esa mujer? Pero no hace falta que te mire a ti, que no te mira nunca. ¿Cómo le mira a este hombre y qué ojos tiene? Es impresionante. Eso ya pasa en Bonnie and Clyde, cuando mira a Clyde. Todo esto Es la estás primera, contando, ¿no? La primera claro. peli de... Faye Dunaway. Otro de los aspectos que es muy interesante de esta película es el contexto histórico. Esos años 70 que ya decíamos al inicio, que fue una época muy descreída por todos los conflictos que tuvo Estados Unidos, esa falta de fe en el sistema que empezó a instalarse en la sociedad civil. Sí, la crisis del petróleo, estábamos Sí, ahí en claro. plena... Y bueno, y que tenían que controlar el petróleo. Yo creo que es justo una novela hecha por eso, por el contexto que se está dando y rápidamente llevada al cine magníficamente, ¿no? Pero vamos, que es que esa crisis sigue siendo la misma, es que en Irak han entrado y es por lo mismo. Sí, pero Pero la compañía está actuando, o sea, Claro. eso... Y estaba actuando desde Sí, antes, sí, quiero sí, decir, sí. claro, está preparando. Yo no sé si os acordáis de JFK, como nos vais a acordar, ¿no? supuesto. Cuando sale el personaje de Donald Sutherland, ¿no? Sí. Y le explica lo que son las offs negras. negras, sí. Una off negra es ir allí, tantear, y si se puede cambiar, se cambia. Claro, si no se puede cambiar, no se cuentan todo, cambia. el tema de De Gaulle, el tema de no sé qué, todo esto fuimos nosotros, Off Negras. Sí, sí, sí. Da miedo. Muchas aversiones, sí, es sí. un estado, Yo ¿no? por Es eso un decía estado al principio que no sabes qué vas a decir si luego te van a llamar a casa y decir, oye, está usted en un programa de televisión y ya ha dicho esto. Porque- De todas maneras, no estamos en el imperio depredador gigante, ahora solo es España. Siento decir que solo España, ¿no? Yo creo que funciona muy bien precisamente además que el personaje no pueda fiarse de nadie. No puede fiarse Claro, de nadie. O sea, nada. cuando se encuentra con la vecina, hay dos señores que han venido a su casa. Ya, bueno, Claro. pues yo salgo por pierna, no sé qué. Es que Y otro, hasta- no, son de los nuestros ya, pero los nuestros, de los buenos de los nuestros, de los malos de los nuestros. Hasta su propio amigo, sin saberlo, le traiciona. Que si eres el que dice, sí, bueno, si viene Sansi y sin conocerlo, porque el pobre no sabe a lo que le llevan, La le casualidad Está es muy que bien esa escena, además, está muy bien. La del muy bien, callejón. muy bien rodada. lo que está un poco al límite es que sea donde tenían que ir a cenar la China y él, ¿no? Porque tenían que ir a cenar a su casa. Vamos, eso es
una Sí, eso es coincidencia de guión muy grande, ¿no? Pero vamos, que como vas viendo la película tampoco, porque son muy amigos, Luego también está la crítica a los medios de comunicación, al final, que es demoledora y desde luego pues también muy actual y muy creíble. ¿Por qué sabe que lo publicarán? Puede usted pasear, pero ¿hasta dónde si no lo publicaran? Lo publicarán. ¿Cómo lo sabe? Es decir, esa sí, sí. pregunta... Ese final abierto, sí, esa... Pero el hecho de que el tipo que coge el teléfono y tal en la CIA vaya en una silla de ruedas es absolutamente actual, ¿no? El 10% este de plazas cuando salen para la administración, digo, yo no sé, la CIA lo tenía ya en los 70. Se había adelantado, ¿no? Sí, pero esos planos del New York Times, Sí. premonitorios, dicen, no, lo van a publicar, dice, con toda tranquilidad. Está Además, seguro. es como su seguro de vida, quiero decir, de alguna manera, ¿no? También no creo que quede tan claro que sea una crítica, o sea, hay un camino a la esperanza, ¿no? Porque él sí está, él tiene fe. Él tiene fe en que, Daisy no está muy convencido. No. en Bueno, que se mantenga Y un Pollack poco... sí, porque poco después hace algo que le da la razón, los días del presidente, ¿cómo es? Todos los hombres del presidente. En el caso Watergate Sí, está... hay una recuperación Sí, de la fe. Hay una especie de subidas y bajadas, ¿no? En La confianza, los medios de comunicación. ¿Qué película vimos aquí? El Gran Carnaval, ¿no? El Gran Carnaval, que bueno, eso sí que Ahí era era una mala película. época. Hombre, Esa era más demoledora con la prensa o con lo que decías antes, ¿no? Que esta está más pelado. ¿Con qué secuencias os quedáis de los 3 días del Cóndor? Yo me quedaría con muchas, pero cuando está la entrada de los asesinos me parece fantástica, ¿eh? Ya nos han presentado a los personajes y cómo van cayendo con todo ese... No hay música, yo creo, es el sonido Sí, yo creo de que las tampoco. computadoras, ¿no? Y cuando no hay sonido lo encienden, porque llega más conocido, no está sonando y lo pone en marcha y dice, ¿puede apartarse de la ventana que voy a hacer una foto? Es terrible, ¿verdad? Con una frialdad salvaje. Bueno, eso me encanta y hay muchas que me gustan más, pero como me has pedido una no voy a decir más. Dani. pues yo me voy a quedar, yo creo que es una película en la que se usa el gran formato, el formato Super Scope muy bien, y hay primeros planos, es muy difícil en Super Scope, ya lo hemos hablado alguna vez, hacer primeros planos, y en esta película están muy bien hechos. Me voy a quedar con un plano concreto, que es cuando Robert Redford sale a por los bocadillos y su coche azul sale y vemos a Max von Sydow reflejado en un charco, no sé si recordáis, Sí, sí, cuando cruza la calle. levanta la cámara, vemos perfectamente toda su figura reflejada en el charco, levanta la cámara según va él viniendo y lo tenemos en primer término perfectamente enfocado. Los que nos dedicamos a hacer películas sabemos la dificultad, Chema, ¿verdad? Que De hacer eso, sí. hacer un plano de ese Y que nivel, esté en foco hacer- cuando hacer un llegas. hacer un plano que está ¿Cuánto a puede foco. llevar de tiempo? ¿Hacer un plano así? Hacer un plano así, Sí, puede llevar 3-4 horas. 3-4 horas. Sí, conseguir ese plano, con ese foco, con esas variaciones, puede llevar una mañana entera. Y es fantástico, ¿no? Queda muy bien, queda el milímetro, el foco perfecto en el último momento. Eso me gusta mucho. Fue de esos planos que dices, jo, qué bien hecho. Que te sacan un poco, a los que trabajamos en esto, nos sacan un poco de la película porque te vas más a la puesta en abismo, ¿no? Y dices, qué bien está hecho ese plano, pero luego enseguida vuelves. Luego al rato dices, ¿qué es lo que ha dicho? Se me ha ido. Claro, claro. Te lo has perdido. Del plano. Sí, sí, es No peligroso. va que dice nada, solo deja el paraguas en la papelera y dice, ¿otra vez? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí. Chema. Pues no sé, hay una cosa que a lo mejor es anecdótica, pero a mí me llama la atención porque a lo mejor es un momento de reflexión, quizá, no sé si hay más, pero hay muy pocos que tenga Robert Redford, que dice, él está constantemente intentando entender qué pasa, ¿no? Porque han matado a sus amigos y bueno, ¿qué es lo que pasa? Estoy solo, lo hemos comentado antes, no puedo confiar en nadie, no puedo leerme a nadie y hay, después de esa escena que hemos comentado antes un poco, de su relación con Faye Dunaway, que él está en la cocina con unos papeles, si recordáis, y está intentando como escribir, como entender a base de notas, de tirar de la memoria, de las cosas que han pasado, donde encajan, es como un jeroglífico que él intenta entender lo que está pasando y saber, bueno, qué debo hacer a partir de este momento, dónde está la clave, dónde puedo seguir, puedo salir a la calle, no puedo, a quién puedo llamar,
¿En quién puedo confiar? ¿Por qué me pasa esto? Ese rato de reflexión que a lo mejor, bueno, pues está en el guión en el sitio correcto, después de un momento, digamos, de relax, si queréis llamarlo así, y él como dice, bueno, voy a dedicar 10 minutos... Además, donde él va viendo, va recordando, sí, y nosotros vamos viendo recordando las cosas cosas que han pasado, intentando analizar dónde están y qué significan y por qué suceden, ¿no? ¿Y las fotos? ¿Y las Torres ¿Y las Gemelas? fotos de paisajes vacíos de también. Faye Dunaway? Sí, esas fotografías. A mí lo que me llamó la atención es que está la oficina de Robertson Está en las Torres Gemelas, sí. Muchas escenas es el interior de la planta baja de las Torres Gemelas, ¿no? Todavía no está la antena de telefonía de una de las dos torres, ¿no? O sea que es una película que... Sí, claro, ahora nos pasa a todos, ¿no? Cuando vemos en Cada el vez cine que las se ve. Torres Gemelas, claro, lo que Sí. nos viene. Bueno, Es imposible. ¿quién las construyó? Spielberg, cuando hizo Múnich, hizo una imagen, ya no estaban, y las puso Instalada. en la conversación última, ¿no? Hay que volverlas a poner, claro. Oye, no se cambia de camisa Robert Redford, ¿no? En toda la película. Con la de veces que se cambia ella de ropa. Es verdad. Pero él siempre está con Pero la no misma puede. camisa azul clarita, ¿no? Eso es porque ya está en merchandising, ya sacar ¿Cómo el no? muñeco, ya tenía que llevar la misma Va ropa. siempre huyendo, no puede ir a Claro, su casa no da nunca, tiempo. pues claro, no... No, pero le pide ropa de... Sí, no, del que pero, está en- sí, pero no se pero no le cambia, vale. no se cambia como se... Pero Ese- no le ese- vale. Ese personaje que está en la nieve es el típico recurso de guionista que dice, vamos a ver, necesitamos meter esto y lo otro. Vale, pues vamos a meter un personaje que está fuera, que no se le ve nunca, que tiene camisa, que tiene no sé qué, que nos da la posibilidad de que ella haga no sé Le qué. pueda llamar y... Hay un guiño... Y no sé sale muy si- baratito porque no sale... Claro, Bueno, no es una película lo eso que... ya lo resuelven muchas cosas. Muchas veces hemos comentado los guiños y aquí hay un cartel cuando se despiden los dos de Ecus, pero no es la película Ecus de Lumet, sino la obra de teatro. O sea, si se fija uno bien, pone teatro. Claro, es una obra de teatro que luego lleva al cine ¿En qué Lumet. escena sale ese cartel? Cuando se despiden ellos en el tren, En esa el que tren, sale el que es vapor. maravillosa esa que escena, es a mí me fantástica, recuerda es el muy principio clásica. de Taxi Sí, sí, Driver, sí, sí, en sí, los sí, vapores que totalmente. salen Sí, de... un homenaje a- del humo. Esos vapores noches son Sí, Taxi sí. Driver. Tengo ganas de ir a Nueva York, a ver cuándo me llevan, y ponerme encima de un surtidor de humo de esos. De Es verdad. preciosa Tengo la escena, ganas. de noche con los vapores. No, de humo, Ah, de eso era humo, viento. ya, sí. Esas imágenes que sale el humo, joder, tengo unas ganas. Están muy cuidadas las escenas de la pareja, tanto la escena romántica, con esos también, con esos planos de las fotografías Sí, de ella que insertados los también muy intercala, modernos. sí. Y en el tren, breve encuentro otra vez, y ¿no? breve Sí, encuentro, ¿verdad? es que Sí, claro, sí, sí, sí. sí. Sí, sí, Ahí- el doctor Zivago es del tren que... No hay más que, aparte de las comunicaciones que hemos nombrado al principio, carreteras, trenes, autobuses, Bueno, hay minutos, coches minutos por y minutos todos lados de seguidos sin comunicaciones. diálogos de movimientos, Sí, sí, de movimiento. vehículos. Ujú. Por eso estamos en un momento distinto del cine. Nos está mostrando unas cosas nuevas, que ahora ya son las más comunes en el cine, pero hasta ahora no se había mostrado así. Helicópteros, que no es... Sí, Gil no quiere, o su sí, jefe llega- que pide, necesito un helicóptero para ir Y va a Nueva York, ¿no? El de Robertson. Washington a Nueva York. al revés. Se mezclan ahí las conexiones telefónicas, que están muy presentes durante toda la película, ¿no? De hecho, el gran elemento, si esta peli se hace ahora un remake en 2010, sería Internet, ¿no? Serían las conexiones inalámbricas, Internet y todo esto. En ese momento era pues eso, aquellos pasillos que hemos visto, pero a la vez los coches, los trenes, barcos, aviones, aparece todo. ¿Os acordáis que de esta no se ha hecho? Podía hacerse una segunda parte, pero de la conversación hay una película de Tony Scott que el personaje de Gene Hackman de la conversación vuelve a salir. El protagonista es este negro que siempre sale, que sale en todas las películas. Y ahora, no, el Samuel negro Jackson. jovencito, el jovencito que sale en todas, que es el que hace de Mohamed Ali. Sí, de Will Smith. Will Smith es Smith, el protagonista sí, sí. y entonces él es un abogado o algo así, o sí, es un abogado, y el caso es que se mete en un berenjenal que sin comerlo ni beberlo y aparece por ahí Gene Hackman y es el mismo Y es el mismo personaje de la personaje. conversación, el personaje de la conversación que lo meten. Y está otra vez comunicación, está fotos desde arriba, a oír, a escuchar, es como la continuación de la conversación. ¿Cómo sería la continuación de esta película? Menudo Pues- año aquel de Coppola. Tendría que No seguir sé, siendo el pero petróleo, Sidney ¿no? Pollack, que ya en 2005, cuando hizo La intérprete, no es que sea Ah. como esto, pero el tema vuelve otra vez un poco a... Bueno, y a- hablando de conspiraciones, porque esto no deja de ser el tema de la conspiración, ¿no?, de este nuevo cine, cuando hace Kubrick la última película, ¿dónde lo mete? En una especie de organismo sí, de sí. poder impersonal,
no se sabe quiénes son esos personajes, ¿no? Además tiene una escena, esa escena de la sala de billares es espectacular. Sí, Yo sí, la tengo tremenda. entre mis favoritos de todos los tiempos, la escena de Tom Cruise y Sidney Pollack. Que claro, no hemos hablado de Sidney Pollack Claro, en actor. su faceta como actor, que de hecho así es como empezó. Y tiene su papel, por ejemplo, en Tootsie también. Que es Sí, una peli y Woody fantástica. Allen lo hace Woody Maridos y Allen. Mujeres en Maridos más y películas, Mujeres, sí, sí. Maridos y Mujeres, uno de los protagonistas. Esta película tiene también algunas frases muy buenas. Cuando dice Robert Redford, ¿cree usted que el cóndor es un ave En extinción. Primera. Una pregunta, voy a hacer una encuesta. Es muy buena. O la fabulosa que pronuncia Von Sydow de yo nunca pregunto por qué. A veces pregunto cuándo Y o ¿Dónde? dónde y siempre pregunto cuánto. Sí, sí. Muy profesional. Muy ¿verdad? profesional, sí, sí, sí. Es el dibujo del mercenario. Bueno, está claro, está claro. Antes de eso es cuando le hace gratis el trabajito por haber fallado en lo de Cóndor, ¿no? El motivo económico está ahí siempre, claro, es un esbirro, es un... Vamos, que lo hace por dinero, claro. No está muy bien las muertes porque sorprenden mucho, ¿no? Cuando al principio asesinan a la secretaria, Esa es la mejor. es impresionante, Yo- ¿no? Uno yo- no se espera nada, te quedas... Pero cómo cae, qué La primera caída vez más que impresionante. hacia Y atrás. además, y además está muy bien hecha porque son las ruedas de la silla las que le impulsan y salen las piernas disparadas hacia atrás, lo hacen muy bien, ¿eh? Y qué bien está que al principio de la peli vemos cómo está la pistola puesta en su mesa y cómo luego sí. es la pistola que él se lleva, Sí, ¿no? que se lleva, sí, sí. Aprovechamos cuando abre la puerta para que veamos la pistola, claro. ¿Y cómo todo mata muy- el Von Sydow al malo? Sí, Bueno, al sí, malo, sí, al que ha montado todo el Sí, que lío. él no se lo espera. Ponelo Estamos, claro. estamos, creo que en un plano de Robert Redford. Sí, sí. Cuando le mata, que se queda Robert Redford. Bueno, están los tres en plano, ¿no? Pero Yo no el sé primer si término- cuando dispara, en el momento de disparar, al que estamos viendo es a Redford, no estoy Sí, y seguro. se pone cara de no entender O bueno, nada, o- claro. o En cualquier es caso, una está secuencia de primer montaje. término Redford en Sí. la impresión que da. Bueno, lo tenemos que dejar ya, se agota el tiempo. Ya saben que volvemos la semana que viene con otra fabulosa película aquí en el Callejón de las Maravillas. Les esperamos hasta entonces.